Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto contar nuevamente con la participación de ustedes en esta actividad que organiza el Laboratorio en Relaciones del Trabajo y Sindicatos Globales y la Maestría de Estudios y Relaciones del Trabajo de Flaxo. En esta ocasión estamos iniciando el segundo encuentro del ciclo de análisis y propuestas que estamos llevando adelante, precisamente denominado post-pandemia y organismos internacionales hacia una nueva agenda en defensa del sector del trabajo en América Latina. Y hoy vamos a estar poniendo foco en el impacto de la pandemia en las relaciones entre derechos humanos y empresas. Ustedes recordarán que en la primera actividad estuvimos hablando de organismos internacionales y relaciones laborales en Argentina y Brasil, y hoy vamos a, continuando con este análisis transdisciplinario e interdisciplinario que estamos tratando de impulsar desde nuestro laboratorio en Flaxo, vamos a estar tocando el impacto de la pandemia en relaciones entre derechos humanos y empresas, que no es una temática menor, porque la clase anterior, la reunión anterior, estuvimos hablando sobre organismos internacionales y vamos a estar analizando también el impacto de las empresas, que no siempre es tratado tanto en efectos y consecuencias de distinta índole en derechos humanos y en la temática específica propia de las relaciones laborales. No me quiero extender mucho más, sí quiero agradecer a las disertantes y a la moderadora, a Daniel, a Ana Luisa, Ana y a Margaret por participar en esta actividad, destacando que participación articulada, han tomado con muchísima responsabilidad, como siempre lo hacen, la temática, han dividido la temática, ya lo explicará mejor Margaret como moderadora, y esperamos dar un panorama general. Son 4 profesionales de primer nivel, espero que lo aprovechen mucho, y quiero destacar, porque no siempre ocurre, tenemos un panel íntegramente femenino, que bueno, quizás no es óptimo tener que destacarlo y señalarlo porque debería darse con mayor habitualidad, pero siempre vemos que se dan situaciones y decimos, bueno, hay que poner una mujer en el panel. Bueno, este no es el caso, afortunadamente. Son 4 profesionales, destacadas mujeres, destacadas profesionales que valen tanto por una cosa como por la otra, y realmente es un placer tenerlas, les agradezco muchísimo la participación. Quiero agradecer también al IPEATRA, Margaret es presidenta de IPEATRA, y venimos articulando muchos temas con IPEATRA, con este instituto de pesquisas, donde participan magistrados, fiscales, del trabajo, que realmente estamos en una sinergia más que interesante, y particularmente en este sentido quiero volver a agradecer, igual que en el encuentro anterior, a Marcelo D'Ambroso, que ha colaborado muchísimo en la articulación y para que pudiéramos llevar adelante este ciclo. Así que, bueno, sin más, y agradeciendo también a Ana Miranda, que es la que coordina el programa ESO y que, bueno, donde nosotros estamos llevando adelante todas estas actividades, y a Miguel Alfredo por su valioso aporte permanente, con quien coordinamos el funcionamiento del laboratorio. Sin más, le voy a ceder la palabra a Margarete Matos de Carvalho para que ella, como moderadora, lleve adelante este panel. Muchísimas gracias, Margaret, y bueno, y adelante con la actividad. Muchas gracias. Buenas tardes a todas e todos. Muitíssimas graças ao professor Dr. Mário Gamba Corta, o que hago em nome de todos que estão em IPEATRA.
O tema de hoje é impacto da pandemia nas relações entre direitos humanos e empresas. Nuestras disertantes tendrán 20 minutos para sus ponencias. Empezaremos com a dissertante professora doutora Daniele Anne Pamplona, do Programa de Pós-Graduação e de Pesquisa da Universidade Pontifícia Católica de Paraná, que irá falar acerca do direito internacional e sua possibilidade de reglar as relações entre direitos humanos e empresas. Professora Daniele, por favor, tiene a palavra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer ao Flaxo, o professor Mário Gamacorta, ele pediatra, a doutora Margarete. Quero dizer que é gosto estar aqui com as amigas Ana Luísa e Ana Carolina e honor estar falando para todos vocês. Então, vamos falar a respeito da pandemia e as relações entre empresas e direitos humanos. Durante a pandemia, cada vez mais se pedem a los governos e a las empresas que formem novo contrato social, que enfrentem as dificuldades econômicas e acabem por distribuir os encargos e benefícios de nossa economia de uma maneira mais justa. Em contraste, muitos líderes empresariais parecem estar abandonando sua licença social ao enviar os custos da crise para os trabalhadores e para os grupos vulneráveis. A pandemia, em verdade, está aprofundizando o que já estava presente, o que se chama de governance gap, a incapacidade ou a falta de vontade política do Estado para garantizar que esteja protegendo direitos humanos, o que implica também defendê-los de terceiros, como são as empresas, investigar as violações que ocorram e garantizar reparação. Em verdade, o que vamos a falar então são destas relações que ocorrem. Exatamente agora, o que se faz é utilizar a pandemia como uma desculpa para diminuir proteções laborais e sociais. Então, delante das condutas e atividades econômicas que, em verdade, se aproveitam das maiores vulnerabilidades durante a pandemia, hace falta Estado que pueda indicar concreta e claramente a todos o que é que se espera que hagam, qual é a conduta que devem ter. E esse Estado está em falta não porque agora, quando a pandemia empieza, têm que construir todo um conhecimento novo. Não, o conhecimento estuvo aí há algum tempo. A questão é que não se aproveitou tempos de calmaria para pôr em marcha as regulamentações necessárias. E agora se vê que muitas das empresas se preocupam muito mais com seus ganhos do que com a segurança, a segurança da saúde, da alimentação e da vida das pessoas. Então, se estamos aqui para falar do impacto da pandemia nessas relações, por supuesto que elas já existiam antes da pandemia e, de fato, há muito se debate acerca dos impactos das atividades empresariais em direitos humanos. As Nações Unidas, por exemplo, se preocupam com isso desde os anos 70. Não há tempo aqui para recontar toda a história, pero a mim me gusta relacionar com o que disse autor que se chama Fritjof Capra. Ele disse que a história vai como pêndulo. Vamos de um extremo ao outro. Há uma tensão fortíssima entre aqueles que querem uma regulamentação, e países, por exemplo, como Equador e África do Sul, foram claros quanto a isto quando clamaram em las Nações Unidas por um tratado internacional sobre isto, eles de um lado e aqueles outros que preferem deixar que as iniciativas autorreglamentadoras resolvam o problema. Entre então estas idas e vindas, este pêndulo que vai de um lado ao outro, nós temos o que chamamos de princípios rectores para empresas de direitos humanos que foram aprovados por el Conselho de Direitos Humanos em 2011. Que é que hacen esses princípios? E talvez em primeiro lugar, ¿por que eu hablo de ellos? Porque o que eu decía é que nós teníamos instrumentales, mecanismos para enfrentar a pandemia.
no es una novedad. Estamos hablando de algo que está allá desde 2011. Estos principios, ellos son divididos, organizados en 3 pilares. El primer pilar son los 10 primeros principios que hablan del deber del Estado que es de protección de derechos humanos, incluso delante de la actividad empresarial. ¿Qué es que el Estado debe hacer? Dicen los principios, tiene un deber de prevenir. Debe tener debida diligencia para prevenir que los impactos negativos en derechos humanos ocurran. Y cuando no es posible la prevención, el Estado debe investigar, debe sancionar, debe garantizar que los daños sean reparados. Pero los principios no tratan solamente de decir al Estado qué es que deben hacer, dicen también cómo deben hacer. Hay una preocupación de indicar un camino para que los Estados hagan esto. ¿Y cuál es el camino? Es la utilización de medidas legislativas, medidas reglamentarias o entonces de políticas públicas. ¿Para qué? Para que alcance con obligaciones que son obligaciones internacionales. Porque si pensamos, lo que los principios traen como deber para los estados son cosas que el derecho internacional de derechos humanos ya nos dice hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece que los estados tienen un compromiso de respetar y garantizar derechos. Pues bien, esto está en los principios. Por una otra parte, el mismo pacto va a decir que para que los estados hagan esto, deben adoptar medidas legislativas. Pues bien, los principios dicen esto también. Esto es para demostrar, solamente para demostrar a todos que de verdad por detrás de los principios está planteado en el derecho internacional de los derechos humanos todo su fundamento. Pero entonces, ¿qué es que dicen los principios que los hacen especial en relación a las empresas y los derechos humanos? En verdad, los principios lograron estructurar de una manera lógica 4 puntos muy especiales. En primer lugar, el deber de regulación y de supervisión. Entonces, los estados tienen ese deber de reglamentar y de ayudar a las empresas que alcancen las normas. Deben asesorar las empresas, deben supervisionar el cumplimiento de las normas. En segundo lugar, los estados deben tener una especial atención cuando están funcionando como actores económicos. ¿Qué situaciones son esas? Por ejemplo, cuando estamos delante de empresas públicas o entonces con participación estatal mayoritaria. Son casos en que hay una tamaña proximidad entre la empresa y el Estado, que si la empresa impacta negativamente un derecho humano, se toma como si el Estado mismo lo hiciera. O entonces, cuando estamos delante de privatización de servicios públicos, algo que es muy común en América Latina. En estos casos, las conductas de las empresas son en verdad tidas como si el Estado las hiciera. Es un caso, por ejemplo, reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a Brasil con el caso Jiménez López, que muchos deben conocer. ¿Sí? Una clínica de salud que estaba en verdad prestando un servicio que era público, cuando viola derechos humanos de una persona, se dice entonces que el Estado mismo lo hizo. O entonces mismo, el Estado tiene un poder muy grande de hacer con que los derechos humanos estén protegidos cuando está haciendo contrataciones públicas de bienes o servicios. Entonces, son momentos, son situaciones en que el Estado tiene poder para decir cómo estas actividades empresariales deben se desarrollar. Y por fin, el cuarto punto es la necesidad que el Estado cuide de tener coherencia política. Y esto es muy importante. La coherencia política se da en diferentes niveles, pero para citar un ejemplo, puede pensarse en la coherencia que es necesaria en el nivel intragubernamental. Hace falta que los diferentes órganos del gobierno puedan hablar la misma lenguaje en relación a derechos humanos. De nada
nos adelanta que el Ministerio Público, por ejemplo, esté a frente de iniciativas muy buenas en relación a derechos humanos, el Ejecutivo, por un otro lado, esté en un camino diferente. Todo esto está en los principios. No carecemos crear nada en términos de qué es que el Estado debe hacer por cuenta de la pandemia. Si lo hace esto, tenemos muchas cosas de buenas, muchas buenas conductas del Estado en relación incluso a la pandemia. El pilar 2 de los principios habla directamente para las empresas, habla de la responsabilidad que las empresas tienen de respetar derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Todos los derechos de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Como saben, la Carta es compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estes tres y las obligaciones de derechos humanos que están en la Declaración de Principios de la OIT son los derechos centrales que las empresas deben respetar. ¿Y cómo hacen los principios en el pilar 1 que dicen al Estado lo que debe hacer y cómo en el pilar 2? Los principios van a decir a las empresas qué deben hacer y cómo deben hacer, cómo deben respetar. Y deben respetar por dos instrumentos, una declaración política y un proceso. Una declaración política es una iniciativa que la empresa tiene en sus cargos más altos, de más alta dirección, que digan claramente lo que es que se espera en relación a derechos humanos y en cuanto a todas las personas que se relacionan con las empresas, no solamente sus empleados, pero también todos aquellos que contratan con las empresas y toda la comunidad, todos los que son afectados por la actividad. Y en cuanto a procesos, las empresas deben adoptar la diligencia debida en derechos humanos, la cual yo sé que mi amiga va a hablar un poquito más, entonces dejo a ella para que trate de esto. Pero solamente lo que quiero afirmar es que Pilar 1 habla de obligación del Estado. Lo que es y cómo es. 2 habla de la responsabilidad de empresas. Lo que significa esto y cómo se alcanza esto. Y el pilar 3 va a hablar de los mecanismos de reparación, que son, claro, algo muy importante, especialmente ahora en pandemia, como voy a tratar en un minuto más. Son los mecanismos que el Estado va a nos conceder, mecanismos estatales, que son judiciales o extrajudiciales, y también mecanismos que no son estatales, que, por ejemplo, existan dentro de las propias empresas. Lo importante es que los principios dicen al Estado que él debe tener en cuenta que las personas necesitan diferentes opciones para que puedan escoger cuál es la mejor, la menos costosa o la más rápida, la más fácil, la que no tenga obstáculos, que no tenga tantas dificultades para que puedan alcanzar la reparación. Esto es lo que hacen los principios. Yo diría que es más do que suficiente para enfrentar una pandemia, pero por ellos se puede afirmar seguramente que un Estado solito no puede encontrar una solución para la pandemia. Para llegar a esta conclusión, yo quiero explorar 3 afirmaciones intermedias. La primera es el significado de la pregunta. Cuando hablamos de dar una respuesta a la pandemia, ¿de qué es que estamos hablando? Es claro que es una crisis de salud. La primera respuesta debe estar relacionada con este derecho, pero hay otros derechos afectados. Entonces estamos hablando de qué, en verdad, estamos hablando de la necesidad de que diferentes derechos, aquellos reconocidos internacionalmente y que pueden ser impactados tanto por estados o por entidades privadas, estén observados. La segunda afirmación es que las respuestas a problemas mucho más simples que una pandemia ya no provienen solo del Estado. Estas respuestas ya fueron dadas hace mucho tiempo por empresas también. Lo que quiero decir es que hay muchas fuentes de regulación
que buscan resolver diferentes problemas. El Estado no tiene el monopolio de cómo se resuelven los problemas. Hay varias iniciativas sectoriales de empresas que buscan autorregularse mediante la definición de principios, por ejemplo. Entonces, no hay razón para pensar que el Estado fue el único que nos presentó soluciones hasta la pandemia. También no será ahora. La tercera afirmación es que el desempeño de las empresas post-pandemia necesita ser diferente. ¿Diferente de qué? Diferente del escenario actual. Ahora la regla sigue siendo la supremacía de los accionistas y esto lleva, entre otras cosas, a limitación de costos a cualquier precio. Por ejemplo, subcontratación a lugares con baja protección, pagos mínimos y claro que también es una grande ayuda para que los multimillonarios sean tan pocos diante de millones de otras personas, según un reciente informe de Oxfam nos dice sobre la crisis de desigualdad global. Las empresas, ellas en verdad necesitan partir de un paradigma que sea diferente. Y hay en verdad un estímulo hoy. No sé si vieron, pero al fin del año pasado, en septiembre, la Mesa Redonda de Negocios publicó una declaración modificando sus objetivos para que las empresas empiecen justamente a buscar los intereses de todos aquellos que son afectados por sus actividades. Debemos tener en cuenta lo que dijo el Grupo de Trabajo de la ONU para Empresas y Derechos Humanos. Dijeron que la pandemia va a pasar. Los estados y los negocios ellos necesitan utilizar este momento no para volver a los negocios como eran antes, pero sí para crear un nuevo normal de acuerdo con los principios rectores. Y entonces, si las empresas carecen de una actuación diferente, quiero tentar demonstrarlo ahora muy brevemente con tres ideias. Primero, la idea de que los principios rectores están ahí. Ellos dan un rol diferente para las empresas, especialmente a partir de la diligencia debida. Segundo, la propia diligencia debida. Claro que los principios padecen de un mal, que es la voluntariedad, pero las empresas mismas ahora empiezan a pedir por leyes compulsorias que demanden, que exijan de las empresas un proceso de debida diligencia. Y como yo dije, tengo certeza que mi colega va a hablar de esto, pero hay algunas iniciativas en el mundo, en Inglaterra, en Holanda y en Francia hay una que está bien desarrollada, incluso dando responsabilidad civil para las empresas. Entonces, es interesante porque son las propias empresas que empiezan a pedir por estas leyes, o que me hace recordar de Robert McCorquodale, que nos dice que es posible que sea mejor que nosotros garanticemos que las empresas puedan utilizarse de estos procesos como una defensa processual. Sería entonces un incentivo, además de los otros que vienen, por ejemplo, de los riesgos de reputación y los altos estándares que los inversionistas, por ejemplo, o los consumidores demandan de estas empresas. Entonces, esta es la segunda idea. Y por fin, la tercera idea, conectada con la necesidad de la empresa tener una conducta diferenciada, es que la responsabilidad social corporativa por sí sola no es una buena respuesta. Esta discusión sobre responsabilidad social corporativa gira en torno del tema de hasta qué punto las empresas pueden o deberían alejarse de su objetivo de generar ganancias y recurrir a acciones que tienen un impacto positivo en las personas. ¿Qué mejor momento do que este cuando hay una ruptura severa en el equilibrio de todas las relaciones para observar cuánto de verdad se comprometen las empresas de se responsabilizar por ellas mismas, aunque no exista una norma vinculante
que exija uma determinada conduta. Acá em meu país, em Brasil, temos exemplos de empresas que pressionaram fortemente o governo para flexibilizar as regras de proteção de saúde, por exemplo. E se vemos no norte global, há muitas empresas que estão pressionando os governos para que relajem as regras para que o comércio, para que os negócios sejam retomados, claro, porque querem retomar a economia, quando allá pode ser que as coisas em relação à pandemia estão melhores. Estes episódios, então, nos fazem revisar a afirmação de que a responsabilidade corporativa seria suficiente. Em um momento em que as empresas deveriam unir esforços para proteger a parte mais vulnerável da população, como são os empregados, por exemplo, acabam criando incertidumbres e assim com que as pessoas acabam indo por um caminho muito equivocado, com medo de perder seus trabalhos. Então, todo isto para volver à pergunta inicial que eu hacía. Eu afirmava, em verdade, que o Estado não pode responder à pandemia sozinho, solo, não pode mesmo, necessita do apoio das empresas e necessita do apoio da sociedade. Mas isso não significa que o Estado não deva atuar. Em verdade, a distinção do Estado, da maneira com que eu vejo, se vuelve mesmo criminosa, porque ele é quem tem o dever de dirigir o coche. O Estado não pode proporcionar respostas sozinhas, mas também não pode deixar que as empresas hagam o que querem, sem lhes dar norte, sem lhes dar o caminho, certo? E há pressões para que as empresas lo hagam, mas é necessário que haga uma ação concatenada entre todos. Eu diria que é como o secretário-geral da ONU, António Guterres, nos disse: é necessário que reconheçamos que há responsabilidades compartidas em um momento como a pandemia. Então, em conclusão, para dizer que as relações não são fáceis e há muito que se desenvolver em termos de regulamentação, pero me parece que nos países da América Latina já não estava fácil hacer valer direitos humanos. A pandemia nos demonstrou claramente que as relações com atividades econômicas podem aprofundizar as distinções entre as pessoas. E da maneira com que eu vejo a situação, é incrível a quantidade de trabalho que há para defensores de direitos humanos, para o Ministério Público, para a academia. Então, eu vejo cada vez mais uma aprofundização de diferenças, certo? E creio que é isto o que devemos ter em conta quando pensamos que as empresas também devem fazer sua parte. Muitas graças por sua atenção. Gracias, professora Daniele, por sua brilhante exponencia. Estou de acordo que o Estado deve cumprir com um papel importante em garantizar su mínimo para que seu povo, ou seja, as pessoas vulneráveis, não sofram tanto ante a pandemia. Desafortunadamente, em Brasil, vivimos uma tragédia, em um momento em que a saúde pública deve estar por cima de todo. O poder econômico, ou seja, as empresas, são as que determinam as regras neste momento. De manter toda atividade, mitigar as medidas de proteção para os empregados, todo, as empresas determinam. Os brasileiros sofrem todos os dias. Somos 3 milhões de pessoas infectadas por el vírus e 100.000 pessoas han perdido la vida por la pandemia. Esta es la realidad cuando las empresas se ponen por cima del Estado. Assim que passo para a professora Ana Luisa de Santana, da Universidade de Los Andes, que falará sobre devida diligência em direitos humanos. Por favor, professora, tenha a palavra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan. Quisiera expresarles mi gratitud por la amable invitación de la Flaxo y el IPEATRA para participar en este seminario y mi especial felicidad en compartir este panel con amigas queridas y profesionales que tengo una gran admiración.
Bueno, este es un momento en que necesitamos solidaridad global y responsabilidades compartidas. El sector privado ha sido y será un actor indispensable para afrontar los desafíos que esa crisis sanitaria, social y humanitaria nos impone. Para analizar, por lo tanto, el rol de las empresas y de manera especial los procesos de debida diligencia en materias de derechos humanos en el contexto de la crisis del COVID-19, con atención a los desarrollos ya existentes en el derecho internacional de los derechos humanos, quisiera dividir mi ponencia en 3 momentos. En primer lugar, me gustaría analizar la necesidad de adaptar el proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos al contexto de la crisis, para en un segundo momento señalar los distintos intereses que las empresas deben tener en cuenta en este proceso. Y finalmente terminar con algunas reflexiones sobre los ajustes necesarios, tanto para enfrentar el momento actual como para planificar el futuro. La pandemia ha dado lugar a desafíos únicos de derechos humanos para las empresas. Estos incluyen los impactos en la salud asociados con las condiciones de trabajo, así como una gama más amplia de impactos en los derechos humanos, particularmente en relación con los derechos laborales. Como ha dicho la doctora Daniele, los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos no mencionan explícitamente derechos específicos, como el derecho a la salud o la responsabilidad de las empresas en situaciones de emergencia o otras situaciones de crisis. Sin embargo, establecen la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos que son internacionalmente reconocidos, incluso el derecho a la salud. La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye, por lo tanto, una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas donde quiera que operen y existe con independencia de la capacidad y o voluntad de los estados de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de derechos humanos. El cumplimiento, como ha dicho la doctora Daniele, de estas medidas impone 2 comportamientos distintos a las empresas: no violar los derechos humanos a través de sus actividades y relaciones comerciales, pero el segundo es crear un procedimiento adecuado para identificar, prevenir, mitigar y reparar las violaciones de derechos humanos, es decir, actuar con debida diligencia. Este concepto de debida diligencia ha sido uno de los ejes para el desarrollo del régimen de empresas y derechos humanos. Tanto los principios rectores de la ONU como los lineamientos de la OCDE sobre empresas multinacionales y sus guías complementares han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de recomendaciones para la implementación de normas estatales y políticas empresariales en materia de debida diligencia. Las empresas que ya tienen procesos de debida diligencia en derechos humanos les resultará más fácil identificar los riesgos y desafíos relacionados con la pandemia. Empresas que aún no lo tienen tendrán la oportunidad de implementar estos procedimientos. Lo importante es que este proceso o los procesos vigentes de debida diligencia deben ser rediseñados al contexto de la crisis actual y deben incluir 5 pasos. El primero es identificar y evaluar los impactos reales y potenciales de sus operaciones y relaciones comerciales en el disfrute de los derechos humanos. Aquí yo quiero mencionar algunos temas que merecen nuestra atención en este momento de crisis sanitaria. Los riesgos relacionados a vigilancia, racismo y xenofobia, trabajadores migrantes,
mujeres u otros grupos vulnerables sin tener la intención de superponer derechos o excluir otros análisis. El paso 2 es integrar y actuar sobre los resultados identificados. El 3, rastrear la efectividad de las medidas tomadas para determinar si están funcionando o no. El cuarto paso es comunicar a las partes interesadas cómo se están abordando los impactos y qué medidas se están tomando para hacer frente a estos impactos adversos. Y el último paso es desarrollar medidas correctivas efectivas en caso de posibles violaciones. Es importante señalar que la debida diligencia suele predicarse de obligaciones positivas. Esto se infiere de la propia redacción del principio rector 13 que lo establece, que distingue los aspectos de resultado, cuando habla que las empresas deben evitar, de aquellos que exigen algunos esfuerzos de las empresas, cuando habla de traten de prevenir o mitigar. Es decir, no toda responsabilidad empresarial se ha de entender como basada simplesmente en un modelo de medios y que siempre que se contraviene el deber de respeto, una empresa no puede decir que cumplió con cierto listado de acciones para evadir responsabilidades. Ese aspecto es importante, pues la debida diligencia es un mecanismo que podría ser utilizado por las empresas para disminuir su responsabilidad. Sin embargo, como los propios comentarios a los principios rectores dicen, entre comillas, las empresas que ejercen esa debida diligencia no deben asumir que de esta forma vayan a quedar automática y plenamente exentas de toda responsabilidad por provocar o contribuir a provocar violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, es importante mirar la debida diligencia como un proceso continuo y no meramente como un checklist. Otra cosa importante señalar es que esta debida diligencia es un elemento transversal a todos los 3 pilares que la doctora Daniele nos señaló. Es decir, si bien constituye un factor de análisis de alguna de las responsabilidades empresariales, está ahí muy despierto con los deberes estatales de protección. El rol de los estados es, por lo tanto, fundamental. Tanto así que el informe sobre empresas y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los estados deben establecer estándares internos sobre debida diligencia. ¿Sí? El informe llega a ser muy explícito sobre la obligación de los estados de regular la debida diligencia. Los estados deben ver la debida diligencia no solo como una responsabilidad fundada como una expectativa social básica, sino como una consecuencia jurídica del cumplimiento de las obligaciones de los estados en estos contextos. Bueno, hecho estos análisis más generales sobre la debida diligencia, quiero caminar para la segunda parte de mi exposición y me gustaría señalar que, especialmente en este momento, esse processo de devida diligência deveria enfocar-se no análisis de 3 grupos distintos aí de interesses. Os trabalhadores da própria empresa, as pessoas que se verão afetadas em la cadena de suministros de las empresas e um terceiro grupo, que são os clientes e usuários de las empresas. Esses interesses devem ser evaluados, por cierto, em conjunto y sin la prevalencia de uno u otro. Sobre los trabajadores de la propia empresa. Hay 3 riesgos potenciales a gestionar en esta categoría. Los impactos derivados de la exposición al virus y al riesgo de contagio, los impactos derivados del cambio de tareas o puestos de trabajo
y los impactos sobre los salarios y mantenimiento de la relación laboral. En primer lugar, es esencial considerar los diferentes tipos de relaciones laborales, sea informal, formal, a tiempo parcial o tiempo completo, para evaluar los riesgos que la pandemia puede generar para las personas que están ahí en las distintas categorías. En Brasil, al menos 70 empresas que hacen parte del Pacto Mundial han proporcionado información sobre las iniciativas adoptadas en relación con el nuevo coronavirus. La mayor parte de ellas en atención médica de sus trabajadores. La mayoría de las empresas, el 77%, implementaron algún tipo de trabajo remoto. Siempre que sea posible, los trabajadores deben llevar a cabo las actividades desde sus hogares, y cuando esto no sea posible para todos, el trabajo virtual se prioriza para las personas más vulnerables. Aquí hay algo importante a señalar. La mayoría de las empresas siguen las pautas de prevención y mitigación de riesgos establecidas por los gobiernos, pero deben permanecer alertas para verificar si estas medidas están en línea con las recomendaciones de los comités científicos nacionales e internacionales y las directrices de la Organización Mundial de la Salud. En este punto, relacionado con los trabajadores de la propia empresa, quiero destacar la preocupación con los trabajadores migrantes, tanto internacionales como aquellos que migran dentro del país, que han sido particularmente afectados durante la pandemia. En algunos casos, los trabajadores migrantes han sido puestos en cuarentena donde trabajan. No suelen disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos del país de acogida. Muchos han perdido sus trabajos arbitrariamente, sus deudas no se pagan, se vieron obligados a abandonar las instalaciones donde vivían y no tienen una cobertura de salud adecuada. En el periódico Folha de São Paulo, por ejemplo, del 20 de julio, ahora se denunció que la pandemia en Brasil ha aumentado la explotación de migrantes que trabajan en empresas textiles. Las empresas deben prestar especial atención a los derechos de los trabajadores migrantes directamente empleados por ellas, pero también en los trabajadores que están en su cadena de suministros, que pueden estar trabajando para sus subcontratistas para garantizar su seguridad y protección. Entonces, hablando ahora, sí, de las personas que están en la cadena de suministro. Aquí, de la misma forma que en el punto anterior, las empresas necesitan gestionar los impactos derivados de la exposición al virus y también los impactos relacionados con políticas de compras y decisiones corporativas. Los impactos en los derechos humanos y en los derechos laborales como resultado de la interrupción de las cadenas de suministro incluyen condiciones de trabajo inseguras, particularmente en industrias intensivas, en mano de obra, donde el distanciamiento social pueden ser más difíciles, terminación del trabajo o empleo, como resultado ahí de una demanda estancada, contratos cancelados y un mayor riesgo de trata y trabajo forzoso. La crisis ha tenido efectos devastadores en millones de trabajadores en la cadena de suministro. Muchas empresas no solo han cancelado pedidos futuros, sino que también se niegan a pagar por los bienes ya producidos. Las empresas deben identificar en su cadena de suministro cuáles son los proveedores más vulnerables ante la ausencia de previsibilidad de las medidas de seguridad, las características de los productos o servicios que proveen, las condiciones laborales de operación, así como la regulación y los sistemas de protección social aplicable.
Es necesario revisar las políticas de compra, eliminar posibles sanciones contractuales, adaptar los pedidos, para permitir la flexibilidad de los proveedores, establecer un plan de pagos flexibles o adelantar el pago de manera a facilitarles el flujo de caja. Para tanto, es importante que las empresas designen un responsable de la gestión en la cadena de suministro y establezca unos mecanismos de comunicación activos. Unilever, por ejemplo, ha establecido un programa para apoyar a los proveedores más vulnerables con anticipos y créditos. La cadena de supermercado Morrisons adelantará los términos de pago a pequeños productores y empresas suministradoras, y existen otras iniciativas en este sentido. El tercer grupo de interés que quiero mencionar aquí en este momento son los clientes y usuarios de las empresas. Y aquí me gustaría de manera muy breve apenas mencionar los riesgos de un sector específico que son las empresas de tecnología. ¿Sí? Todas essas imágenes distópicas aí, dignas del Black Mirror, readunan, que hoy nosotros miramos, readunan las discusiones que han tenido lugar durante mucho tiempo sobre la responsabilidad de las empresas de tecnología en respetar los derechos humanos. Es importante señalar que los costos reales de esta vigilancia intrusiva que se ha establecido correrán a cargo de los más marginados y vulnerables de nuestras sociedades. Estas personas tienen un acceso inadecuado a la atención médica, viven en áreas densamente habitables donde las enfermedades pueden surgir con más facilidad. Sus trabajos se volverán más precarios y los algoritmos tecnológicos pueden eliminarlos del grupo de empleados potenciales, lo que conlleva a una discriminación oculta. Nunca es demasiado recordar que los momentos de crisis y emergencia no son salvaguardas para una disminución del compromiso con los derechos y garantías históricamente conquistados. Y aquí me dirijo a la última parte de mi exposición. Es decir, lo que se puede esperar en términos de debida diligencia en el mundo post-COVID. En condiciones extremas como la que vivimos, la relevancia de los valores y estándares establecidos en los principios Ruggie, desde mi punto de vista, crece exponencialmente. Y son estas pautas las que deben informar nuestra búsqueda tanto para las respuestas adecuadas al sufrimiento humanitario actual, como para encontrar posibles soluciones y formas de construir un mundo más responsables. Las leyes sobre debida diligencia se están expandiendo en todo el mundo y la Unión Europea está en la salvaguardia de este proceso. En julio de este año, la Comisión Europea se ha comprometido a crear hasta 2021 una ley europea sobre debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Las sesiones informativas del Parlamento Europeo revelan un ambicioso alcance del régimen de empresas de debida diligencia propuesto. Es decir, entre otras cosas, el Parlamento Europeo ha propuesto que la nueva ley se aplique a todas las empresas o que están domiciliadas en un Estado miembro o que vendan productos o servicios para la Unión Europea. Por lo tanto, hay fuertes llamamientos para que cualquier estímulo económico importante de los gobiernos sea verdaderamente redistributivo y aprenda las lecciones financieras de la crisis financiera del 2008. Una respuesta económica verdaderamente sólida y sostenible debe basarse en estándares de derechos humanos acordados internacionalmente y requerir una conducta empresarial responsable con respecto a los derechos humanos. Esos son elementos esenciales para prevenir y reaccionar ante futuras crisis
mundiales. La primacía del Estado se ve reforzada por la crisis y esto de pronto puede conducir a regulaciones más estrictas con respecto al comportamiento de las empresas y los objetivos de los mercados. Nuestra respuesta a la pandemia ahora dictará seguramente nuestro futuro y con una escala planificada de estímulos global de los gobiernos, las empresas y los inversores tienen una oportunidad única de llevar los derechos humanos al corazón de los modelos comerciales, lo que debemos ser suficientemente valientes para aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana Luisa, su excelente explanación. Creo que estamos todos de acuerdo que las empresas deben tener procedimientos de debida diligencia, pero lo que vemos es que cuando existen estos procedimientos no salen del documento, no se aplican en la práctica. Un claro ejemplo es la rastreabilidad de la cadena de producción, pues las empresas tienen responsabilidad en toda su cadena y la rastreabilidad implica una inversión significativa en auditoría propia o externa. Ya sabemos que hay problemas tanto con las auditorías propias como con las externas. En Brasil, por ejemplo, tenemos la cadena de producción de tabaco. Argentina también produce muy tabaco y de chocolate, con graves violaciones de derechos humanos, como trabajo infantil y esclavo, con la participación de grandes empresas transnacionales que deberían sufrir represalias de los países consumidores y tener programas de debida diligencia efectivos que se pueda evaluar, como tú dijiste en su término, que aproveche este momento para hacerlo de verdad. Esto es lo que esperamos todos. Y ahora les presento a la próxima disertante, la profesora doutora Ana Carolina Olsen, de la Universidad Católica de Santa Catarina, que nos presentará el tema El uso constitucional común en América Latina frente a los impactos de la pandemia en las relaciones entre empresas y derechos humanos. Por favor, profesora Ana Carolina, tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco primeramente al profesor Dr. Mário Luiz Gama Corta, de Flaxo, y a Margaret Matos de Carvalho, presidenta de Telepiatra, por la gentil invitación para estar acá en la tarde de hoy. Es un honor compartir esta charla con amigas queridas y profesionales de destaque. Me gustaría hablar entonces sobre el ICAL, el Uso Constitucional Común en América Latina, frente a los impactos de la pandemia en las relaciones entre empresas y derechos humanos. Pues bien, ¿qué es el ICAL, este Uso Constitucional Común en América Latina? Para entenderlo, partimos del pluralismo jurídico. Las charlas de Daniel Pamplona y Ana Luisa evidenciaron que sistemas jurídicos se entrecruzan en la producción de soluciones para las violaciones a derechos humanos. Una relación de trabajo entre un empleado brasileño y una empresa multinacional argentina, por ejemplo, puede involucrar derechos humanos reconocidos en tratados regionales, como el Protocolo de San Salvador, en la Convención Americana, internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derechos humanos fundamentales y libertades, presentes en las dos constituciones, y mismo implicar obligaciones de tratados bilaterales de inversiones. Este fenómeno fue nombrado por Mireille Delmas-Marty de pluralismo jurídico. En su ámbito ocurre un proceso de constitucionalización de normas internacionales o regionales, así como la internacionalización de normas constitucionales. En América Latina, las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos fueron incorporadas como constitucionales por algunos estados, como es el caso de Argentina, o al menos supralegales, como en Brasil, en las dos situaciones influenciando la interpretación de las normas constitucionales. También normas constitucionales interactúan con las regionales, sea especificando un sentido más benéfico, más específico a los derechos,
sea influenciando las sentencias de la Corte Interamericana, como en el caso de la protección de los DESCA. Este intercambio normativo, notablemente en materia de derechos humanos, corresponde a un sistema jurídico multinivel en que las jurisdicciones regional y estatal solucionan violaciones de derechos humanos fundadas en un principio, que es el principio de la subsidiariedad en sentido cooperativo. No hay jerarquía entre ellas, pero sí una división de labor en la cual cada una ejerce funciones distintas, aunque complementarias. Hay un punto que me gustaría frisar. Este constitucionalismo multinivel latinoamericano ha recibido colores muy propios. Un proyecto de raíces académicas, pero con una vocación muy concreta, que es el Ius Constitucionale Comune en América Latina, el ICAL. En sentido jurídico legal, el ICAL se funda en un corpus iuris interamericano formado por los tratados regionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, decisiones de la Corte Interamericana y decisiones proferidas por las Cortes Constitucionales de los Estados, con un detalle: en la medida en que ellas dialoguen con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De este corpus iuris emergen estándares en derechos humanos que se representan un derecho común de los pueblos latinoamericanos, un derecho que hace posible la coexistencia pacífica hacia una globalización inevitable. Alrededor de los estándares gravitan especificidades normativas abrigadas en márgenes que recogen las marcas culturales, sociales, económicas de cada pueblo. No son instancias separadas y estanques, pues que pueden tocarse, incluso modificarse. En sentido material, el ICAL brota de un contexto jurídico y un contexto histórico vivido por muchos estados latinoamericanos. En fines del siglo XX, salieron de regímenes autoritarios buscando consolidar la democracia y el Estado de Derecho en medio a sociedades profundamente desiguales, marcadas por la miseria y la discriminación. Las constituciones que emergieron de estos procesos de transición guardan un embrión transformador, ya que toman en serio los déficits democráticos y las desigualdades sociales con un compromiso de generar sociedades más justas y equilibradas. Para tanto, comandan al Estado y a los actores privados una serie de obligaciones comprometidas con la dignidad humana, la igualdad y la inclusión. Además, en sentido instrumental, el ICAL se dirige su producción jurídica hacia cambios estructurales, capaces de enfrentar la exclusión social y la miseria. Por lo tanto, cuenta con el constitucionalismo transformador como herramienta, una propuesta que busca llamar a la responsabilidad las autoridades estatales y la sociedad civil para la realización concreta de compromisos constitucionales y convencionales, incluso con la transformación de las estructuras que generan violaciones de derechos, discriminación y debilitan a los mecanismos de control del poder. Cuando tales transformaciones encuentran barreras en modelos jurídicos, políticos o económicos, el constitucionalismo transformador impulsa a los jueces y a los operadores jurídicos, que seguramente les demandan decisiones, a proponer soluciones participativas y dialógicas. Este constitucionalismo transformador puede ser aplicado en los distintos niveles del ICAL, por jueces constitucionales como también por jueces regionales. De este modo, el ICAL implica un diálogo continuo entre los niveles del sistema regional, nacional y local, y entre ellos un diálogo transversal entre órganos regionales y los distintos órganos estatales y no estatales, así como la sociedad civil organizada. Con esto, las transformaciones que el ICAL visa generar deben ser fruto de necesidades concretas de justicia y no simplemente discursos unidireccionales y aislados. ¿Qué sería el común de este ius constitucionale comune? Los derechos más esenciales de las sociedades latinoamericanas, a empezar los derechos humanos presentes en la columna vertebral del sistema interamericano, que es la Convención Americana, la cual se relaciona
con los sistemas constitucionales en razón de las cláusulas de abertura. Así, los derechos que forman el núcleo del ius comune latinoamericana engloban aquellos emergentes de los procesos constituyentes del fin del siglo XX. Este conjunto tiene una eficacia irradiante que orienta la interpretación y la aplicación de todas las normas del sistema. Acá no hay espacio para un binario universal particular, pues que este lenguaje no satisface la complejidad de las interacciones jurídicas en el sistema multinivel. En lugar de esta dualidad, reside un derecho común que no se pretende total, porque está constantemente abierto para nuevas lecturas particulares que le modulan. Estos derechos humanos esenciales que integran el derecho común abarcan también, por supuesto, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y su eficacia toca inevitablemente la actuación de actores privados como las empresas. Atenta a eso, como bien destacó Ana Luisa, en 2019, la Relatoría DESCA de la Comisión Interamericana emitió el informe Empresas y Derechos Humanos, reafirmando que sí, de un lado, las empresas son actores importantes para el desarrollo latinoamericano, no es menos cierto que solo se puede hablar de desarrollo con respecto a los derechos humanos. De este modo, las obligaciones que los estados asumen cuando integran el ius constitucional comune también afectan actores privados como las empresas, incluso las transnacionales, pues que toda la lógica jurídica estatal donde se establecen deberá se direccionar hacia la protección de la persona humana. Esto exige que las empresas tengan conductas responsables y diligentes, así como capacidad de remediar violaciones según el estándar interamericano de reparación integral. Además de este informe, la gravedad del peligro de violaciones a derechos humanos en razón de la pandemia del nuevo coronavirus invitó a los órganos interamericanos a presentar retos más específicos. Como el sistema interamericano entonces buscó proteger los derechos humanos en la pandemia y en las relaciones con empresas. Las vulnerabilidades con la pandemia, así como de los latinos americanos, de los migrantes, de los refugiados, de todas las personas que integran este pueblo, se agudizaron. Si las sociedades latinoamericanas son marcadas por desigualdad y pobreza, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado la debilidad de los mecanismos de protección de los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y a la salud, el acceso a la información de calidad y a la protección en las relaciones de trabajo. En la relación entre empleados y empresas, la pandemia ha agravado vulnerabilidades ya presentes notablemente en contextos de economías en crisis como la brasileña. En marzo de 2020, cuando el Senado brasileño aprobó el decreto de estado de calamidad, el desempleo en Brasil estaba en 12.2%. En apenas 4 meses, él ha subido para 12.9%, lo que significa que el país ha perdido 7.8 millones de puestos de trabajo. Con altas tasas de desempleo, muchos trabajadores se vieron forzados a migrar para el trabajo informal, bajo incentivos de propagandas de emprendedorismo con fuerte apelo meritorio. Esta situación ha sido agravada por la edición de leyes que debilitaron la protección del trabajo, bien como un gobierno dedicado a desmontar instituciones destinadas a su protección, como la extinción del Ministerio de Trabajo en 2019. Como diría nuestro anfitrión Mario Gama Corta, estas son marcas de un neoliberalismo que busca radicarse en América Latina. En Brasil, la pandemia trajo situaciones de demisiones en masa, trabajo en condiciones peligrosas para el contagio de la COVID-19, grupos que pasaron al teletrabajo sin control de jornada en perjuicio a su rutina familiar, lo que fue más terrible para las mujeres que han acumulado más trabajo en razón de un machismo estructural en América Latina. Han ganado notoriedad algunos casos de violaciones importantes a la salud de los empleados en frigoríficos, Paso Fundo, Tres Passos y Paraná, así como demisiones en masa en la empresa Schutz en Joinville y la Universidad Positivo en Curitiba. Sin embargo, las unidades de la Federación han creado leyes respecto a cuidados con la salud de los empleados,
muchas empresas las descuidan y esto suele llevar a la judicialización. En situaciones como estas, el derecho común del ICAL puede presentar un refuerzo para la defensa de los derechos humanos, notablemente cuando leyes y acciones administrativas del gobierno son ineficientes. Del CIDH y de la Corte la CIDH y la Corte han desarrollado estándares para los estados que orientan incluso la actuación de las empresas. Hay que destacar las resoluciones de la Comisión, fue la primera, la número 1/2020, adoptada en 10 de abril, con 85 recomendaciones de carácter general, y la resolución 4/2020 sobre los derechos humanos de las personas contaminadas con la COVID. El fundamento jurídico de estas resoluciones se encuentra en el artículo 41b de la Convención Americana, que apunta como función de la Comisión elaborar recomendaciones a los estados para que adopten medidas progresivas en la protección de los derechos humanos, siempre que entender conveniente. Las particularidades de la pandemia exigían una manifestación de los órganos interamericanos, de modo que estas resoluciones se pasan en los informes de la Comisión y también los precedentes de la Corte Interamericana. Dichas resoluciones, es importante aclarar, aunque deben ser consideradas por los estados y las empresas bajo sus jurisdicciones, no son vinculantes como las recomendaciones producidas en informes de fondo en razón de denuncias de violación de derechos humanos. Estas son sí vinculantes y si no cumplidas generan un proceso contencioso en la Corte. Pero el cumplimiento de las primeras, estas resoluciones de la pandemia, seguramente es el mejor medio para evitar la judicialización interamericana de violaciones de derechos. En líneas generales, la resolución 1/2020 orienta, por ejemplo, que todas las acciones estatales se fijen en la protección de los derechos humanos, así como se basen en las mejores evidencias científicas de OMS. En Brasil esto es un problema serísimo. Que se proteja el derecho a la salud como derecho autónomo, sin discriminaciones, lo que incluye el acceso a la alimentación adecuada, al agua, a la habitación, a un ambiente de trabajo sano y renta básica como soporte económico. Que se protejan a los grupos vulnerables como mujeres, personas mayores, personas con discapacidad o otras enfermedades, migrantes y refugiados, entre otros. Particularmente en el marco de las actividades empresariales, la resolución determina a los estados que protejan los DESCA de las personas que siguen trabajando con adecuada protección a sus salarios, su libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos relacionados al ámbito laboral. Que exijan y fiscalicen para que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida diligencia, como bien expresó Ana Luisa, y rindan cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre estos derechos. Que ofrezcan atención diferenciada a las mujeres profesionales de la salud que trabajan en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria de COVID, incluso con medios para reducir la carga doble de trabajo que tienen acumulando el rol profesional y las tareas de cuidado doméstico. La resolución 4/2020 de la CIDH, a su vez, presenta un capítulo de recomendaciones y directrices específicas sobre derechos de las personas con COVID e empresas. Deben los estados mantener mecanismos transparentes de fiscalización y monitoreo de las actividades empresariales para determinar la especial protección de la salud de los trabajadores, prevenir discriminación de las personas contaminadas, garantizar protección contra el despido injustificado con medidas como estabilidad laboral, adecuada participación de los sindicatos y asociaciones de trabajo. Frente a este contexto normativo, ¿qué se espera de los jueces y los miembros de la Fiscalía para poner en marcha la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en las relaciones de trabajo? En primer lugar, que operen y pongan en relieve los estándares firmados por los órganos interamericanos para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Así, estarán ejerciendo un rol activo primordial
para el avance del uso constitucional común. Para hacer frente a las medidas adoptadas por empresas que sean peligrosas o dañosas a los derechos, notablemente con el legislativo y el ejecutivo silencian en lugar de prohibir o condenar, cabe a la jurisdicción interna, así como a los órganos defensores de los derechos humanos, una actuación conjunta y coordinada. Su actuación encuentra dirección con los vértices del ICAL, la reducción de las desigualdades y la inclusión social. Y puede tomar provecho del constitucionalismo transformador que opera dentro de los límites institucionales del Estado de Derecho. La promoción de mayor igualdad social en América Latina seguramente pasa por un ajuste dirigido a la humanización de las actividades empresariales. La búsqueda por la transformación de una estructura histórica de exploración y negligencia para con los derechos económicos y sociales, que es la marca de la alianza entre liberales y conservadores desde la segunda mitad del siglo XIX, como bien observó Margarela, fue un punto esencial de los procesos constituyentes del fin del siglo XX y exige agentes públicos comprometidos con los cambios necesarios. También en el sistema interamericano, los DESCA se han fortalecido, notablemente después del precedente Lagos del Campo versus Perú de 2017, el cual inauguró una interpretación evolutiva del artículo 26 de la Convención Americana para permitir que la jurisdicción avanzara a la protección de estos derechos. Si la redacción de la Convención Americana sobre Derechos Sociales fue originalmente tímida, un reflejo de la influencia del bloque capitalista en Latinoamérica durante la Guerra Fría, la Corte IDH, por medio de diálogos judiciales con las Cortes Constitucionales, reconoció en este caso la violación del derecho al trabajo y la estabilidad laboral. Un cambio tan significativo no es resultado solamente de las maniobras hermenéuticas de un grupo de jueces regionales, pero también y sobre todo corresponde a la respuesta a demandas sociales que se llegaron por peticiones de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones civiles. En un sistema orientado hacia la protección de las víctimas, son los propios ciudadanos y las asociaciones de defensa de los derechos humanos que claman por la aplicación de los estándares interamericanos. Son los mismos grupos que han demandado de la jurisdicción y la fiscalía la protección de estos derechos en el ámbito interno, de modo que la aplicación de las recomendaciones interamericanas sobre empresas de derechos humanos, la protección de derechos sociales y laborales, puede concretizar los compromisos del Estado con el uso constitucional común. Este es el rol transformador de los jueces fiscales y abogados. Como bien resaltó Juan Camilo Herrera y ahora en camino al final, las Cortes Nacionales en América Latina no están solas, sino que están paradas sobre los hombros de la Corte IDH. Debido a este aspecto supranacional es que la comunidad jurídica de la región ha podido ver más allá de sus fronteras. Este soporte del ICAL seguramente fortalece a los agentes estatales y a la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos. Aún más, es fundamental para que la jurisdicción interna pueda desarrollar decisiones que de hecho realicen los derechos humanos en toda su dimensión inclusiva, tornando efectivos los pactos constitucionales y compromisos convencionales asumidos por los estados. Muchas gracias por su atención. Muy bien, profesora Ana Carolina, me ha gustado mucho tu ponencia, nos hace pensar mucho. Ahora más que nunca debemos tratar de cómo se puede garantizar la preservación de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la salud, la renda básica permanente, que ahora sí, en la pandemia, es un asunto muy, muy importante, al trabajo y todos los demás. No tengo la ilusión de que en Brasil el gobierno actual hará lo que es su deber, pero todavía esperamos que el Poder Judicial pueda minimizar el gran sufrimiento que el pueblo brasileño está experimentando hoy. La mitad de su población viviendo por debajo del umbral de la miseria, de la pobreza extrema.
O Congresso Nacional ha hecho um certo esforço para mitigar a desastrosa política brasileira de saúde e da política debilitada econômica, que mesmo antes da pandemia já era um desastre. Eu pergunto, é suficiente que nos prendamos apenas a isto? É suficiente que nos prendamos a jus constitucional comune, porque, como dijo o professor Mário Gamba Corta, antes de iniciarmos esta atividade, hablávamos de la teoria crítica. Em la teoria crítica de los derechos humanos, creemos mais em luchar por nossos direitos, mais que em la lei, mais que em el judiciário, mais em que las instituições. Por isso, me parece muito apropriado esta atividade com nossos irmãos e irmãs argentinas, para que volvamos a discutir a unidade latino-americana necessária e urgente. Se não há fronteiras para os que explotam, não deve haver para os que lutam. E me parece que as lutas, principalmente de los movimentos sociais, de los indígenas, de los sin terra, de los sin teto, enfim, de todos que mais sofrem, é que podemos garantizar a aplicação da lei, de todas que las temos, de las convenções, de las constitucionais, enfim. Me parece apropriado que, neste momento, reflexionamos também a respeito disto. Muitas graças a todas as dissertantes que maravilhosamente abrilhantaram esta nossa atividade, e assim devolvo a palavra para nosso professor, Dr. Mário Gamba Corta, para que haga sus palabras. Yo primero agradecerles las excelentes disertaciones, las excelentes palestras y también la excelente moderación, ¿no? Creo que esto nos ha abierto un panorama de debate. Creo que el enfoque y traer también a la palestra el análisis de cómo actúan las empresas, los límites que deben tener en su accionar, cómo se construyen dentro de un marco de legalidad esos límites y también las dificultades que existen para instrumentar esos límites y hacer cumplir las normativas, creo que nos abren una serie de reflexiones a considerar. Mientras yo escuchaba las disertaciones y los comentarios sobre nuestra actividad, me venía inmediatamente la idea de la regulación, que no es una palabra a la que hay que temerle. La regulación dentro de parámetros de respeto de derechos humanos, de derechos fundamentales, es absolutamente necesaria, sobre todo cuando se nos replica un discurso que pretende un actuar muchas veces, sobre todo para las grandes empresas, sin ningún parámetro de regulación, de control, de fiscalización. Yo me voy a permitir, aprovechando la excelencia de nuestras disertantes, de pedirle a cada una de ellas una última reflexión para cerrar y para poder redondear lo que maravillosamente nos han expuesto, y aclaro el riguroso respeto del tiempo que han tenido, y en una actividad como esta también es un elemento importante, porque han permitido darnos un pantallazo amplio, completo, interdisciplinario, distintos aspectos, ¿no? El rol de los actores sociales, en lo que nosotros trabajamos mucho en el laboratorio sobre sindicatos mundiales en Flaxo, el rol del actor sindical, un tema que se ha debilitado en los últimos tiempos, pero que la lucha de millones de hombres y mujeres en distintos lugares del mundo
sostienen la presencia del actor sindical sabiendo que es uno de los que puede equilibrar y contribuir a equilibrar las desigualdades existentes y los abusos que se cometen a menudo bajo la invocación del libre mercado. Así que me voy a permitir, y siguiendo un poco el orden de la disertación inicial, pedirle a Daniele, a Ana Luisa, a Ana Carolina, una reflexión final, una consideración final sobre sus disertaciones o sobre lo que ellas quieran incluir. Fueron tan respetuosas y tan rigurosas en el tiempo que ahora vamos a darle unos breves minutos, pero para poder ampliar lo que ellas consideren o quieran formular una conclusión de lo propio o de lo general, o inclusive de las consideraciones o preguntas que hayan visto. Así que en primer lugar le pido a Daniele, y ya luego de esto cerraríamos la actividad. Gracias nuevamente, profesor Mario. Me gustaría enfrentar la pregunta de Denise. Gracias, Denise, es una gran amiga que está allá nos uniendo. Y me gustaría decir que, en primer lugar, que una facilidad para implementar algunas mudanzas, algunos cambios. Y entonces creo que la pandemia nos da una posibilidad de hacer las cosas diferentes. No solo porque hay cosas que son urgentes y las empresas sí pueden implementar mecanismos diferenciados para proteger la salud de las personas, por ejemplo, que están trabajando en las empresas, mas también porque es más fácil de ver los beneficios que las empresas pueden alcanzar en momentos como estos. Y solamente para finalizar, a mí me gustaría puntuar la importancia, por un lado, de que las empresas actúen en conjunto con los estados, pero yo puedo decir que no podemos dejar de tener en cuenta que debemos, con mucho cuidado, prestar atención al facto de que los estados van se fragilizando. Entonces, hay un movimiento que es una tensión entre dar más poder para que las empresas puedan actuar, porque son actores importantes, pueden impactar positivamente, y por un otro lado, hay una necesidad de que se preste atención para que los estados no pierdan su posibilidad de reglamentarlas. Y esto hay una línea tenue, muy frágil, que no se sabe muy bien cuándo se está yendo para un extremo o para el otro. Y de verdad, muchas gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos todos nosotros y nosotras por las disertaciones tan interesantes. Le doy la palabra a Ana Luisa para unas reflexiones finales. Bueno, muchas gracias otra vez a todos y a todos que nos acompañan. Yo creo que es importante señalar, pues, en este campo de empresas y derechos humanos, la coordinación de estados y empresas y sociedad civil es algo fundamental. Es decir, yo no puedo esperar que las empresas cumplan sola el tema de la debida diligencia. Hay que pensar en estrategias estatales con mecanismos de rendición de cuentas, con información que las empresas pueden fornecer en este momento, información de lo que están haciendo. Esto es algo importante, y yo creo que, así como ha mencionado Daniele, que estos momentos de crisis pueden ser importantes de alguna manera. Y aquí, por ejemplo, el estímulo de los fondos estatales tiene que estar muy atrelado a estos cumplimientos de las normas de empresas y derechos humanos. ¿Por qué, por ejemplo, no hacer o no gestionar estímulos
econômicos ou ajudas aí de fundos públicos que requieran que as empresas entreguem planos, por exemplo, para adotar a devida diligência em matérias de empresas e direitos humanos. É decir, aqui não se hace milagro solo, é necessário ter empresas, estados e sociedade civil coordenadas para avançar em um tema que é tão difícil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Y bueno, le cedemos la palabra a Ana Olsen para también sus reflexiones finales. Gracias. Sí, muchas gracias. Me gustaría aprovechar la participación de Margaret, que ha hablado de un espacio de lucha en derechos humanos, y frisar que el ICAL es justamente un espacio institucional de lucha por los derechos humanos. No es solamente un conjunto de normas de derechos humanos, de precedentes interamericanos que son vinculantes, no solamente para los estados, por ejemplo, en el caso Cuscupi-Varral, que ha hablado del derecho a la salud de las personas con AIDS, no sé cómo se llama en castellano esta doença que es HIV, VIH. SIDA, sí. Nada, gracias. Entonces, en el precedente Cuscupi-Varral que ha hablado del derecho a la salud, no es importante solamente para Guatemala, pero es importante para todos los estados que comparten este jus comune, que comparten este espacio de diálogo para crear estos estándares. Entonces, creo que el ICAL fornece ese espacio, crea ese espacio de diálogo para que los estándares se molden a las necesidades que son muy propias de América Latina, que son muy propias de nuestros desafíos y nuestras incapacidades de tratar de los derechos sociales, económicos y culturales, que creo que son la principal deficiencia de nuestros sistemas jurídicos. Y ello entonces es una herramienta que puede ser utilizada por los miembros de la Fiscalía, por los abogados y sobre todo por los jueces. Esto no significa decir que solamente los jueces y aquellos que trabajan directamente con el derecho deben hacer frente a las violaciones de derechos humanos, porque serán las personas, será la sociedad civil que puede desarrollar estos informes y puede cobrar del Estado una actuación más fuerte. Entonces, cuando tenemos vulnerabilidades, cuando tenemos una sociedad que está muchas veces en las manos de las empresas, de las fuerzas económicas, el ICAL puede aportar una institucionalidad de una cooperación entre el sistema regional y los sistemas nacionales para fortalecer la lucha por la realización de los derechos humanos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, yo querría pedirle ahora a Margaret que nos diga, que cierre el panel. Yo nuevamente agradecerles a todas ustedes por el panel de lujo que hemos tenido. Ha sido un placer y los comentarios de los participantes y las participantes creo que lo ratifican. Estamos tan contentos como con la primera actividad porque creo que estamos haciendo un humilde aporte, un importante, aunque humilde aporte, para el debate, el pensamiento crítico y construir precisamente un enfoque crítico. A mí me gusta hablar de un enfoque crítico tutelar, que va muy en línea con lo que ustedes han desarrollado, y por eso, bueno, el desafío de seguir trabajando también en la previa de la actividad, hablábamos, ¿no?, de construir un ámbito, un centro de pensamiento propio, ¿no? Hablando de ese pluralismo jurídico, ese pluralismo en el pensamiento y la necesidad de un pensamiento sudamericano propio, latinoamericano en general y sudamericano y particularmente en esta relación o interacción de muchos colegas, amigos y amigas de Brasil y Argentina que estamos impulsando desde estos ámbitos. Agradezco nuevamente en la persona de Margareta Ipeatra y le voy a pedir a ella que nos haga el honor
de cerrar este segundo encuentro, y ya los estaremos invitando para el tercer encuentro, que será el 1 de septiembre. Pero Margarete, por favor, te pido que hagas el cierre de este evento. Muchísimas gracias nuevamente, y gracias a todos y todas los que han participado. Nosotros de IPEATRA que agradecemos, muchísimas gracias, profesor Mário Gamba Corta, por aportarnos este momento tan importante. Agradezco también a Daniel, Ana Carolina, Ana Luisa, por sus excelentes ponencias. Ha sido una tarde memorable para mí, por seguro. Eu não me gustaría pasar una imagen de mí, espero que no, de alguien que está desesperanzada, ¿no? Soy de la Fiscalía Laboral y en este momento con investigaciones de muy graves violaciones practicadas por compañías, con poca respuesta del Poder Judicial, del Gobierno, del Congreso, en fin. Estoy contaminada por todo esto y puede que me vean sin esperanza. Pero sí, tengo esperanza, porque como dice Paulo Freire, en un país como Brasil o en un continente como Latinoamérica, tener esperanza es en sí mismo un acto revolucionario. Y creo en las personas que están dispuestas a luchar por un mundo mejor y principalmente por una Latinoamérica mejor. Muchas gracias y que tenga mucho suceso en las próximas actividades. Buenas noches a todos y todas.